Y bueno, continuamos con entrevistas muy interesantes aquí en el estudio de Interfaz. Esta mañana también nos acompaña en el estudio la maestra en psicología Michelle Charlier-Curie, jefa de la unidad de salud mental del Hospital Juárez de México, con quien hablaremos de temas pues, muy relevantes para toda nuestra sociedad. El bullying, dentro de una de sus vertientes, en especial el conocido como moving, que bueno, pues es el acoso laboral. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hola. Vaya tema interesante. Sí, muy buenos Maestra. días, Omar. Muy buenos días, Buenos Ana días. Cristina. Y bueno, feliz de venir a hablar de este tema tan Gracias. importante. Me gustaría preguntarle, para contextualizar un poco, ¿desde cuándo se tiene o se empieza a registrar este término como moving y bajo qué patrones se gesta? Bueno, miren, en realidad es que el moving o el bullying, que son dos cosas, es lo mismo, pero se diferencia por en dónde lo vamos a aplicar. Es Correcto. decir, el bullying se da a nivel escolar, el moving se da a nivel laboral. Sin embargo, es lo mismo, pues, ¿no? Nada Sí. más que se han puesto términos distintos. Esta terminología... Las causas y efectos son los mismos. Exacto. Esta terminología aparece hace relativamente poco, podríamos hablar más o menos de unos 10 años, pero en realidad es que tanto el moving como el bullying han existido toda la vida. Sin embargo, ahora se ha dado como más importancia, dado que han ido en aumento las agresiones y desafortunadamente llegan incluso a las ideaciones o intentos suicidas en las personas que sufren de este abuso. Por eso ahora es un tema de salud mental esta situación, que por supuesto que la abordamos de manera muy frecuente en el Hospital Juárez de México o en los consultorios privados. Claro. Lo hemos analizado mucho en el ámbito escolar, ¿no? ¿Por qué se da? ¿Quiénes son los actores principales? ¿Cómo se debe involucrar la familia? Pero ¿cómo es que esto llega a trascender hasta un área laboral? ¿Y cuáles son las características específicas de este moving? Sí, la situación es que no solo trasciende a nivel laboral, sino también a nivel familiar, a nivel de pareja. Digamos que ya estamos viendo bullying en todos los ámbitos y en todos los estratos, entonces es bastante peligroso. ¿Cómo opera a nivel laboral? Igualmente, tiene las mismas características que el bullying, es decir, es abuso de poder, es una situación de violencia psicológica y física, y generalmente estas condiciones se dan a una persona que representa algo distinto. Es decir, ¿a quién molestan en el trabajo? Al que trabaja, al que llega temprano, al que hace las cosas como deben de ser, y entonces todos los demás se enojan porque ya nadie puede llegar tarde, ¿no? O porque ya todos tienen que salir a su hora de comida, etcétera, y va a ser el que se le va a molestar. El que viene a representar la diferencia es al que le van a hacer este abuso Y muchas de veces poder. positiva, son diferencias positivas. Completamente. Igualmente en las escuelas, ¿a quién van a molestar? Al niño que se quiere quedar leyendo, al niño que hace la tarea, al niño que usa lentes, o sea, lo que nos representa una diferencia. Como hay estratos en donde no la vamos a tolerar, entonces lo vamos a atacar. Pero para eso hay varios actores, no solo uno. Y en realidad el moving, ¿no? Puede empezar con una sola persona, por ejemplo, hablemos de jerarquías, quien esté jerárquicamente arriba, pero después hay toda una unión y confabulación que no van a dejar en paz a estas personas. Y también tenemos que recordar que existe un bullying tremendo ahora en redes sociales. Sí. Y estas situaciones de las redes sociales llega a tener unos alcances incluso internacionales, ¿no? Estos videos que se viralizan y en donde la persona verdaderamente no haya otra salida que no sea llegar incluso al suicidio, ¿no? Se habla mucho de que en los niños, para seguir este tipo de comparaciones en las escuelas, bueno, pues tiene que haber un trabajo integral por parte de la familia, por parte de los maestros. Exacto. ¿Qué debe suceder en el moving? Porque estamos hablando de personas, pues se supone que ya De maduras. adultos, ¿a Sí, quién le de echamos la culpa aquí? ¿no? Exactamente, ¿no? Exacto. ¿Cuál, Sí, claro. ¿Cuál es el trabajo que se debe de hacer para revertir? ¿De quién depende encontrar las soluciones? Y pues sí, ese es el punto esencial, ¿no? Debe de contratar la empresa a un psicólogo interno para que empiece a diagnosticar Bueno, quiénes eso son sería- las personas de bullying, Eso sería ideal. ¿no? O sea, Sí. ¿de quién depende de estas soluciones? Es que lo que nosotros tenemos que pensar es que existe un mundo mental que no le estamos haciendo caso. Y si yo estoy molestando a alguien es porque algo me representa esa persona y entonces la quiero atacar, pero no porque es la persona en sí, sino porque algo me representa de mi propia historia, ¿no? Efectivamente, ideal sería que pueda haber como un psicólogo laboral en donde pudiera estar viendo este tipo de situaciones y poderlas atacar. Pero ¿quién es quien rompe el bullying o el moving? El buleado, ¿no? El que está siendo abusado es el que lo debe de romper. ¿Cómo?
dejando atrás el silencio. El problema con estas personas es que se callan, no dicen nada, están amenazadas, están lo que sea. Y entonces, mientras más silencio haya, más posibilidad va a haber de estar ataque y ataque y ataque a la persona. ¿Por qué? Porque no hay Lo consecuencias. lógico es romper el silencio con el director o la persona o con su grupo, Con el mismo grupo, o irse o con quien escalando sea. en jerarquías, pero romper el silencio. Necesitamos hablar, no lo estamos haciendo. Y desafortunadamente, insisto, por eso no hay como un límite para las personas. ¿Por qué? Porque no hay consecuencias. O sea, nosotros podemos salir a la calle y cachetear a alguien y nadie nos dice nada y seguimos caminando. Si nadie me dice nada, entonces lo puedo hacer y hacer y hacer. ¿Por qué? Porque pues como que exploramos un abuso de poder y un poder que nos va a enaltecer y nos va a pegar con el narcisismo que va a hacer que lo sigamos repitiendo. Claro. Yo creo que otro estigma muy importante es el de, como bien lo mencionabas, no hacerle caso a este mundo mental y tampoco a la salud, ¿no? En este caso. Yo creo que una de las preguntas que se hacen mucho los televidentes que nos estén viendo o los que sufren este tipo de situaciones es ¿cuándo y cómo recurrir a un especialista, a una institución como este caso del Hospital Juárez de México, por ejemplo, o cualquier otra institución que pueda ayudarte? Porque a lo mejor tú no tienes las herramientas, no las has desarrollado para poder hacer frente a la situación. Exacto, Ana Cristina. Sí, es muy importante porque, mira, estamos en una situación en donde se piensa que ir al psicólogo es un gasto innecesario, ¿no? Porque tenemos que tener mucho cuidado con los gastos. Sin embargo, hay instituciones como el Hospital Juárez en donde las consultas están totalmente accesibles. ¿Cuándo hay que ir a un psicólogo? Cuando vas al médico. Es decir, si tú te rompes una pierna, sí o sí vas al médico. La pierna echándole ganas no se va a curar. Pues pasa lo mismo con las emociones. Cuando hay una fractura emocional por lo que sea, un distanciamiento con alguien, un rompimiento, el término de la escuela, el cierre de un ciclo, un bullying o lo que sea, hay una fractura emocional. Hay que ir al psicólogo. Debemos de romper ese mito de que ir al psicólogo es para los locos, porque eso no es así. Ir al psicólogo es tener la oportunidad de una calidad de vida distinta. Pues como siempre, gran trabajo el que hacen en el Hospital Juárez de México. Muchísimas gracias, Michelle Charlier-Cury, jefa de la Unidad de Salud Mental del hospital. Supongo que si están trabajando este tema es porque realmente hay bastante acoso laboral en la actualidad. Así que hay que poner atención para pues, finalmente mejorar no solo en lo individual, sino también como sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias. Un fuerte abrazo a todos quienes conforman el Hospital Juárez de México. Vamos a hacer una breve pausa. Esto es Interfaz.